Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien los acompañará en esta transmisión, Patricia Inestrosa. Hoy, miércoles 17 de junio, el Papa, desde la Plaza de San Pedro, está dedicando su catequesis sobre su reciente viaje a España, que concluyó el viernes pasado. Un saludo a los canales de televisión y de radio por haberse conectado con nosotros desde sus plataformas, a la Confederación Latinoamericana de Religiosos y al Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España, Pax Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica de Paraguay, Radio María de Venezuela, de Guatemala y de El Salvador, Radio Vicentina de Chile, Radio Hogar de Panamá, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica de Cuenca, Ecuador, Radio Magna Chubut, Argentina. En Estados Unidos es El Sembrador Radio y Televisión, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada. Estamos ya, como pueden apreciar, en imágenes, pero para nuestros colegas de las radios, el Pontífice está haciendo su recorrido habitual, tradicional, entre la plaza, en medio de todos los corredores, y por supuesto el Papa de los niños, le acercan bebés y niños pequeños para que reciban de manos directas del Pontífice su bendición, una caricia, una bendición especial. Como es tradición, el Pontífice, como les decía, después de un viaje apostólico, el Papa dedica a la catequesis al viaje realizado. Ha sido un viaje intenso. Las dos ciudades importantes de España, Madrid, Barcelona y por supuesto las Canarias. Se encuentran en esta audiencia general grupos de Benín en la lengua francesa, grupos de Inglaterra, Camerún, Taiwán, Filipinas y Estados Unidos en la lengua inglesa, y también en la parte de lengua española de España, sacerdotes de la Arquidiócesis de Valencia y de la Diócesis de Córdoba, Seminario Diocesano de San Juan Bautista de Terrassa, Edelweiss School de Valencia, Colegio Parroquial de San Jaime Apóstol de Moncada, grupos de peregrinos de Guadalajara de México, grupos de peregrinos de Cartago de Costa Rica, grupos de peregrinos de la Diócesis de San Juan, Puerto Rico, y grupo de sacerdotes dominicanos de la República Dominicana, de Honduras, alumnos del Franciscan School de San Pedro Sula, de Chile, la Fundación Carlo Acutis de Santiago. Alzad la mirada, alcen la mirada, ha sido este el lema del viaje apostólico del Papa León XIV a España. Recordamos, en Madrid el Pontífice tuvo este encuentro, después del primer encuentro tradicional, que es con las autoridades y el cuerpo diplomático, se encontró con Sedia 24 Horas, un proyecto social que ayuda a todos los sin techo. Por supuesto, una vigilia de oración con los jóvenes. El domingo una santa misa con la procesión del Corpus Christi. Tuvo su encuentro privado con la Orden de San Agustín. Luego el momento de la cultura, el arte, la economía y del deporte en el Movistar Arena. El lunes tuvo el encuentro con el Parlamento Español en el Congreso de los Diputados. Recordamos, fue ovacionado por casi 10 minutos. También el Pontífice se encontró con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal. Tuvo también un momento de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena, y luego el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde, como dijo el Papa, esta vez Madrid ha dado un golazo para siempre. El martes el Pontífice, después de haberse encontrado con los voluntarios en el pabellón de IFEMA Madrid, se dirigió a Barcelona, donde el martes a la 1 tuvo el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, visita al penitenciario, oración del Santo Rosario, encuentro con las realidades de la caridad en la iglesia de San Agustín, la Santa Misa en la Sagrada Familia con la inauguración de la Torre de Jesús.
Jueves y viernes el pontífice se dirigió a las Canarias para tratar un tema que toca muy de cerca a todos, los migrantes. Es el momento del inicio de la audiencia que el pontífice la inicia con el signo de la Santa Cruz. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hoy deseo proponer algunas reflexiones sobre el viaje apostólico a España que realicé la semana pasada para visitar Madrid, Barcelona, la Abadía de Montserrat y las Islas Canarias. Después del largo viaje a 4 países africanos, esta vez me he encontrado inmerso en un país europeo de antigua y riquísima tradición católica. Y ha quedado claro que en la España de hoy, que ha conocido notables cambios sociales y culturales, el Papa ha sido acogido en todas partes con entusiasmo y apertura a la escucha. Doy gracias por ello a Dios y a todo el pueblo español, al rey y a las autoridades civiles, a los obispos y a las comunidades eclesiales. El pueblo de Dios me ha confortado grandemente con la festiva manifestación de su fe y de su afecto. Por mi parte, he confirmado a los fieles y como obispo de Roma los he animado a superar cualquier forma de división y de contraposición y a cultivar siempre la comunión, el diálogo, la unidad en la diversidad. Este es el servicio propio del sucesor de Pedro. Servicio que en los viajes apostólicos encuentra una expresión específica, siempre adecuada a las situaciones eclesiales y sociales de los países visitados. En el caso de España, he podido notar con alegría cómo la gente de todas las edades y condiciones esperaba la visita del Papa. En todas partes he encontrado multitudes que han dado la bienvenida con gran cariño. Este hecho no era algo que se pudiera dar por sentado y merece una reflexión. Naturalmente, esta participación expresa ante todo, como decía, la fe del pueblo español. Al mismo tiempo, considero que manifiesta la necesidad generalizada de reencontrarse unidos sobre un fundamento verdadero y profundo, no ideológico ni de interés parcial. Ese fundamento que solo Cristo, en último término, puede asegurar y que el Evangelio, a través de las necesarias inculturaciones, puede transmitir a la vida de los pueblos. Puede hacerlo porque su mensaje responde plenamente a estas 2 exigencias: la búsqueda de la verdad y la sed de justicia. En Madrid y Barcelona nos hemos reunido en las grandes catedrales, así como en los modernísimos estadios. Hemos rezado el Santo Rosario en la Abadía de Montserrat.
Hemos celebrado en la Sagrada Familia, símbolo majestuoso, sinfonía de piedra y de luz que habla a todos del misterio cristiano. Este encuentro de lo antiguo y lo moderno, de la tradición católica y la cultura contemporánea, me ha hecho percibir directamente el carácter propio de Europa, su riqueza inestimable como realidad actual no superada. Se trata de un patrimonio que hay que custodiar con cuidado para poder invertirlo en el hoy global con sus desafíos históricos, la paz, la ecología integral, el desarrollo equitativo y sostenible, el respeto a la dignidad humana. Son desafíos que el Concilio Vaticano II ya había reconocido claramente y sobre los que ha regresado el magisterio sucesivo hasta mi reciente encíclica Magnificat Humanitas, que tiene como objetivo la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. He percibido a través de los diversos encuentros la necesidad de escuchar en la voz del Papa el Evangelio de la esperanza para esta humanidad nuestra de hoy, muy afectada por las consecuencias negativas de un modelo de desarrollo engañoso. Esta necesidad que ha encontrado expresión en los numerosos testimonios que he podido escuchar, testimonios unas veces conmovedores, otras edificantes. La he encontrado también y sobre todo en los rostros de los pequeños y de los pobres que he encontrado. Del niño que en la parroquia me ha leído su carta, de algunas de las víctimas de abusos que piden ser escuchadas, de los detenidos que me esperaban en la cárcel, de los jóvenes llenos de inquietudes y de proyectos, de los migrantes en los centros de la acogida de las Canarias. Precisamente ahí, en las Islas Canarias, última etapa de nuestro itinerario, he encontrado una clave de interpretación general. Me la han ofrecido, por una parte, la misma posición geográfica del archipiélago, y por otra, la realidad de una iglesia local que acoge a un gran número de migrantes forzados, procedentes sobre todo de África. Sabemos que el fenómeno migratorio es complejo y que requiere planes de acción orgánicos y concertados. Pero esta clave de interpretación abre una perspectiva diversa y más amplia. Nos hace entender que estamos llamados a releer el Evangelio en el mundo de hoy, intercambiándonos los dones de nuestras respectivas culturas y en especial los frutos que produce en ellas la fecundidad del mensaje de Cristo. Y uno de estos frutos es precisamente el diálogo entre las personas y entre los pueblos, el encuentro con espíritu de fraternidad que permite descubrir y apreciar recíprocamente los valores de los que el otro es portador. Este camino no es fácil, requiere buena voluntad y la ayuda de Dios, pero es el camino que conduce a la civilización del amor. Queridos hermanos y hermanas, el lema de este viaje era alzad la mirada. Alcen la mirada. Son palabras que Jesús dirige a sus primeros discípulos para enseñarles a ver en las personas y en las multitudes el deseo de vida, de verdad, de plenitud. El Señor repite estas palabras a mí, el primero, y con su gracia lo he experimentado durante el viaje.
Hoy quisiera compartir con ustedes esta invitación. Alcemos la mirada, aprendamos de Jesús a mirar al prójimo, la gente, el mundo, con los ojos de Dios, es decir, con amor, respeto y compasión. Finalmente quiero dar las gracias a cuantos han rezado por el éxito de este viaje apostólico, especialmente a las comunidades de monjas contemplativas que en España, gracias a Dios, son muy numerosas. Sigan rezando para que, mediante la intercesión de la Virgen María, las semillas que he esparcido den frutos abundantes. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy deseo compartir algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé la semana pasada en España. Agradezco a Dios y a todo el pueblo español, particularmente al rey y a las autoridades civiles, a los obispos y a las comunidades eclesiales. Durante mi visita pude experimentar con gran alegría la fe y el afecto de la gente, así como la sed profunda de congregarse unidos en Cristo. Los diferentes encuentros revelaron el deseo de escuchar el Evangelio y la inquietud por hacerlo vida en el mundo de hoy. La última etapa del viaje ha afianzado un aspecto muy importante. Estamos llamados a ser testigos de Cristo, compartiendo nuestra fe en nuestra cultura con los demás. Se nos invita a un diálogo entre las personas y los pueblos, en espíritu de fraternidad. Este camino no es fácil, requiere buena voluntad y la ayuda de Dios, pero es la senda que nos conduce a la civilización del amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Tal como indicó Jesús a sus discípulos, los invito a alzar la mirada para aprender a ver en las personas su deseo de vida, de verdad y de plenitud. Que Él nos enseñe también a nosotros a mirar a los demás con los ojos de Dios, es decir, con amor, respeto y compasión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Era el resumen del pontífice en español de su catequesis y un saludo a todos los peregrinos de lengua española. Acojo con satisfacción el alcance de un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos de Estados Unidos. Que será firmado en la jornada del viernes con el alentador resultado de un paciente trabajo de diálogo y de negociaciones. Expreso gratitud por los países que se comprometieron en favorecer este encuentro entre las partes y hacer posible esta iniciativa. Deseo que este acuerdo pueda contribuir a reforzar la confianza recíproca,
la seguridad y la estabilidad de Oriente Medio, promoviendo esfuerzos de diálogo y cooperación entre los pueblos. Llegan también noticias, en cambio, noticias dolorosas sobre la guerra en Ucrania, que continúa a prolongarse. Tantas víctimas inocentes, los socorristas asesinados, iglesias y lugares de patrimonio culturales devastados por las llamas. Estoy cercano a cuantos lloran a sus queridos, a los heridos y a todos aquellos que en medio de la violencia continúan a servir la vida con coraje. Invito a todos a rezar para que esta guerra termine y pidamos al Señor que abra los caminos de diálogo y apague el odio y haga posible una paz justa y duradera. Esta catequesis del pontífice, donde ha tenido un extenso resumen, ahora el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así está ya dando por concluida lo que es esta catequesis. Recordamos el mensaje del Papa, en el cual ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos tras un paciente proceso de negociación. Agradeció a los países mediadores y expresó el deseo de que este pacto fortalezca la estabilidad y la confianza en Oriente Medio. El Papa, por otro lado, lamentó profundamente la expansión de la guerra en Ucrania, denunciando la pérdida de vidas inocentes, el asesinato de socorristas, la destrucción de patrimonios culturales. Finalmente expresó su solidaridad con los afectados, haciendo un firme llamado a la oración para que cese el conflicto, se apague el odio y se consolide una paz justa y duradera a través del diálogo. Hasta aquí en nuestra transmisión de hoy, amigos oyentes. Gracias por haber estado en sintonía de Radio Vaticano, Vatican News. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.